Bueno, mis hermanos y amigos, si tienen Biblia, les invito a que me acompañen al capítulo de Génesis que nos corresponde el día de hoy. Hoy vamos a estar en el capítulo 15 del libro de Génesis. Vamos a continuar, gracias al Señor por su misericordia y gracia con este libro. Y cuando vamos a este libro, nos topamos, mis hermanos y amigos, con una realidad que de hecho, solamente yo decía, ¿no? Al comienzo de la lectura de este pasaje, yo decía, pero ¿qué está sucediendo aquí? O sea, ¿qué está pasando? Si se recuerda, hace unos sermones anteriores hablamos de que la palabra de Dios es una palabra única. No solamente porque ella informa la verdad con precisión acerca de quién es Dios, cómo es Dios, qué espera Dios de cada uno de nosotros, sino que además la palabra de Dios habla sin censura de la condición real en la cual los hombres se encuentran. Los que pueden ser considerados por nosotros personajes principales, aún a ellos se les puede ver, mis hermanos, débiles, se les puede ver siendo egoístas, siendo orgullosos, siendo incrédulos, siendo engañadores. Y cuando topamos con este capítulo 15 de Génesis, nos topamos nuevamente con una piedrita, digamos así, en el camino de la idea que tenemos acerca de Abraham. Pero ¿por qué habló? ¿Por qué declaró estas palabras? Porque cuando vamos al capítulo 15 de Génesis, lo que vemos, mis hermanos, es que el padre de la fe, el gran padre de la fe, tiene dudas, tiene preguntas a Dios. Y cuando uno se topa con esta realidad, realmente, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a pensar? Bueno, Abraham ha pecado contra el Señor, ha sido incrédulo. O quizás nos lleva a pensar, ok, Abraham también era un hombre como yo. No sé en verdad qué reacción o qué respuesta puedas tener ante un pasaje como este, ante una realidad como esta. Pero yo sí quiero comenzar hablando de una realidad que tú y yo compartimos. ¿Cuál es esa? Que todos dudamos. De que todos tenemos temores. De hecho, todos tenemos la incertidumbre incluso de no saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar en unos momentos. No sé, quizás tú viniste el día de hoy pensando, no sé, qué va a pasar con mi trabajo, o qué va a pasar con mi pareja, con mi esposa, o qué va a pasar con mi hijo, o qué va a pasar con la enfermedad que yo tengo. Puedes tener muchas preguntas y dudas realmente de qué va a suceder, porque tú entiendes muy dentro de ti, que aunque tú te esfuerces mucho, no todo lo puedes controlar tú. Realmente no lo puedes controlar todo. Hay muchas cosas que se te salen de tus manos, así como el agua se escurre por los dedos. Pues bueno, mi hermano, Abraham también está en esa condición, en ese estado de duda. Él dudaba, él no sabía realmente cómo lo que Dios le había prometido iba a realizarse o iba a hacerse realidad en su vida. Pero la pregunta sería, ¿qué hemos de hacer con las dudas o la incertidumbre de nuestro propio corazón? Mi hermano, cuando vamos a este pasaje podemos ver a Abraham dudando, pero podemos también ver en la duda o en la debilidad de Abraham un ejemplo que también debemos seguir. Ese ejemplo, mis hermanos, nos lleva al remedio de la duda, al antídoto de la duda. Y de hecho, ese es el título de este sermón, el antídoto de la duda. Mi hermano, hoy veremos cuál es el remedio de la duda de ti, de tu corazón y de mi corazón. ¿Y sabes por qué es tan importante este remedio, mi hermano? Porque así como un hombre cuando está enfermo, no se le da un medicamento o un remedio para su enfermedad. ¿Qué pasa con esa enfermedad? Va empeorando. Esa enfermedad lo va destruyendo. Lo va destruyendo. Y lo mismo pasa con la duda, mi hermano. Si la duda no se le da el antídoto adecuado, la duda te va a destruir. ¿Sabes por qué? Porque la duda te llevará a la plena y completa incredulidad. Y sabes,
Esos son mares profundos que atacan o buscan ahogar la fe genuina que Dios ha colocado en cada uno de sus hijos. Así que mi hermano, espero en el Señor de que si hay duda en tu corazón, que de hecho todos dudamos en un momento a otro, porque todos flaqueamos, caemos y nos rebalamos, tú puedas esta mañana tomar el antídoto que la palabra de Dios por medio de este capítulo 15 de Génesis nos está ofreciendo. Y para entender un poco este pasaje, lo he dividido en tres partes y si ustedes es personas que le gusta anotar o tomar anotaciones, puede tomarlas en su cuaderno. Y vamos a estar primera división, de versículo 1 al versículo 12, el cual le puse por título, a manera de entender un poco o de guía, dudas y respuestas. Del 1 al 12, dudas y respuestas. Abraham duda, Abraham pregunta, Dios responde. Eso es lo que vemos en ese pasaje. Luego del 13 al 16, una profecía. Una profecía, del 13 al 16. Y por último, del 17 al 21, una alianza bajo sanción. Una alianza bajo sanción o un pacto bajo sanción, como le parezca un poco mejor. ¿Qué quisiera mi hermano y amigo que hoy hoy entendieras y que hoy te fueras de este lugar pensando en esto y wow, Señor, ayúdame a entender o abrazar esta realidad? Bueno, lo que quiero que entendieras esta mañana o creyeras por amor al Señor y por su gracia es que el único antídoto a la duda es Dios mismo, es Cristo. Eso es lo único que quiero que tú vayas entendiendo. Dios es el antídoto, Cristo es el antídoto a toda duda que pueda haber en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Señor, siendo fiel, promete que cumplirá cada una de sus promesas. Hermano, Dios es fiel. Así que cuando Dios se presenta y muestra su fidelidad, deberían ser razones suficientes para que la duda de tu corazón y mi corazón comiencen a cesar. Así que por esa razón, si hoy te vas creyendo o al menos recordando esto a tu propio corazón, así como el salmista se decía a sí mismo, corazón, tú alaba a Dios, glorifica a Dios, espera en Dios. Dice a tu corazón mío, cree y confía, pues Dios es fiel, las dudas cesarán en ti. Y mi hermano, te aseguro que no vas a caer en un terreno más peligroso como es andar y vivir en incredulidad. ¿Recuerdas? La condenación del pueblo de Israel en el desierto, ¿cuál fue? Fue su incredulidad. Era humano dudar, quizás, y Señor, ¿cómo hacemos? Estamos en el desierto, no hay agua. Quizás es humano dudar o preguntarse cómo suceden las cosas. Pero el pueblo lo llevó a otro nivel. ¿Sabes por qué? Porque no conocieron realmente a Dios. Su corazón, mi hermano, se endureció. Así que mis hermanos, ahora sí quisiera, habiendo esto de preámbulo, pasar a la primera división y así comenzamos con esta pequeña reflexión en la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios, nuestro Señor, dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira a los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo,
así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Amén. La forma como comienza el capítulo 15 de Génesis, creo que nos permite al menos percibir una coherencia, un desarrollo narrativo de lo que estaba pasando. Porque el domingo pasado, si recordamos, hablamos de Melquisedec, bendice a Abraham, hablamos de esta victoria que Abraham tuvo debido a que él fue a pelear contra los reyes que habían tomado cautivo a Lot. Y luego de esta victoria, mi hermano, luego de esta espléndida victoria y de esta manifestación del poder y del cuidado de Dios para con un hombre como Abraham, Dios le dice, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. Y yo te daré un galardón grandísimo. Grande, Abraham, es muy grande. Y cuando yo leía el pasaje, yo decía, pero ¿por qué Dios le dice estas palabras a Abraham? Yo creo que la fe de Abraham debería estar fortalecida por lo que pasó hace poco. Una victoria impensable. ¿Por qué Dios le dice a Abraham, no temas? ¿Por qué le dice esto? Mi hermano, aunque Abraham quizás pudiera estar sonriendo y alegre por la victoria, aunque tú quizás puedes estar en este momento mostrando felicidad, alegría, gozo, Dios conoce los pensamientos de tu corazón. Dios conoce todo. Tú puedes venir acá quizás a adorar al Señor, alzar las manos, cantar un cántico, y Dios conoce lo que hay en tu corazón. ¿Por qué cantas? ¿Por qué adoras? ¿Por qué estás en ese lugar? ¿Con qué intención lo estás haciendo? Dios conoce el corazón. Y cuando uno lee el pasaje, lo continúa leyendo, Abraham comienza a hacer preguntas. Y yo diría, pero ¿qué, Abraham? El Señor te ha dicho a ti, tu escudo es tu protección, no temas. Y Abraham comienza a destapar y a abrir su corazón en la presencia de Jehová, en la presencia de Dios. Hermano, en el corazón de Abraham, que era un hombre de fe, porque vemos la fe que le movía, siendo un hombre como cualquier uno de nosotros tenía dudas, quizás veía pequeñas contradicciones, porque Dios le había prometido una gran descendencia, muchos hijos, una gran tierra, pero ni siquiera hijo tenía. Y aún mucho más allá, su esposa era infértil, no le podía dar hijos. Y entonces poco a poco, esas preguntas o dudas que Abraham tenía, Dios las conocía. Dios sabía que estaban ahí. Por eso Dios les dice a Abraham, Abraham, no temas. No temas, Abraham. Pero ¿cuáles son las preguntas de Abraham? Pues como acabamos de leer hace un momento, Abraham lo que pregunta y le dice, Señor, ¿qué me vas a dar, Padre? Señor, explícame, porque no entiendo realmente cómo es que tú vas a hacer lo que ha prometido hacer. Y se da cuenta, mi hermano, las preguntas de Abraham son más, no, son más como cómo lo vas a hacer y no si lo vas a hacer. O sea, Abraham, por cómo se expresa, él sabe por fe que Dios hará lo que prometió. La pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? Señor, ¿cómo lo vas a hacer? No entiendo. Y son las preguntas de Abraham, porque Abraham dice, Señor, no me ha dado proles, Señor, no me ha dado, no tengo hijos. Pero en mi casa está Damaseno, Eliezer. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Pues ahora mismo le explica, pues dice
mira que no me ha dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Damaseno Eliezer era un esclavo, un siervo de la casa de Abraham. Tú puedes decir, pero ¿por qué Abraham va a hacer eso? Pues en la costumbre antigua, normalmente cuando una pareja no podía concebir o tener hijos, ¿qué hacían? Agarraban a un siervo, a un esclavo, lo adoptaban y lo hacían heredero de todas sus riquezas, de sus tierras. Así que lo que Abraham está diciendo acá, bueno, Señor, tú has dicho que me vas a dar una gran descendencia. Bueno, Señor, ¿será que es por medio de este esclavo, Señor? Porque es el único que tengo, Padre. Es la única manera. ¿Te das cuenta? Abraham quiere como que ayudar a Dios. Él dice, Señor, sí, yo entiendo que lo vas a hacer, pero ¿será que te puedo ayudar? Porque es que no tengo hijos. Así que la única alternativa, la única manera que tengo es agarrar a este esclavo y hacerlo heredero de todas mis cosas, para mantener una secuencia, una descendencia. Mi hermano, quisiera que viéramos la respuesta de Dios. Primera respuesta, ¿cuál es? Entendiendo que ya Dios sabía o entendía las dudas del corazón de Abraham. Ahora ya no había dicho o hecho esta pregunta, ya Dios conocía que era lo que él se preguntaba a sí mismo. ¿Cuál es la primera respuesta que Dios da a Abraham? Entendiendo esto, versículo 1, es no temas. No temas. ¿Por qué, Abraham? Porque yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Otras versiones dicen, y yo soy tu galardón. O sea, yo soy tu herencia. Yo, Jehová, estoy contigo. Hermano, la respuesta a las dudas de Abraham es Dios mismo. Es Él. Porque Abraham se preguntaba y decía, Señor, ¿cómo va a ser todo esto? ¿Qué va a suceder? En su corazón, y Dios le dice, Abraham, yo estoy aquí. Abraham, pero ¿por qué dudas? ¿Por qué temes? Yo estoy aquí. Yo estoy contigo. Mi hermano, si usted cree o piensa que esta respuesta no es suficiente como para calmar el corazón de Abraham, es porque usted no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. ¿Sabes cuál es el mayor tesoro del hombre? Conocerle. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida real, vivir realmente, respirar y caminar en este mundo viviendo, es tener a Dios, es conocer a Dios. No hay una mayor dicha que poder decir que el Jehová, el Dios de Abraham, es mi Dios también. Y también es tu Dios. Este Dios de lo imposible, este Dios único, este Dios de promesa, este Dios de pacto, es un Dios que por gracia y por la fe en Cristo puede ser tu Dios. Y cuando tú estás con Dios, ¿sabes qué va a hacer Dios cuando tú dudas? Bueno, ya tú no me sirves, es que tú eres muy débil. Vete, ¿qué te sucede? No, Jehová te va a decir, no temas, yo estoy aquí. No temas, no temas, yo soy tu escudo. Yo soy tu protección. Hermano, la respuesta de Dios a las dudas de Abraham es Dios mismo. Dios no tiene nada mejor que ofrecerte que Él mismo. Cristo no tiene nada más que ofrecerte, sino que su pura gracia, su persona. Ese es el mayor tesoro que puede haber en el mundo. Y sin embargo, nosotros a veces pedimos al Señor, Señor, dame una fortuna, un carro, Señor, dame un mejor trabajo. ¿Qué le pides al Señor realmente? ¿Qué realmente qué esperas que Dios te dé o que te otorgue? Para ti, mi hermano, ¿qué es ser bienaventurado? Para ti, mi hermano, ¿qué es sentirse rico, complacido, satisfecho? Tú quizás ahorita puedes decir, es Dios, es Jehová. Pero sabes, las dudas van a tocar a puerta de tu corazón. Y cuando vengan las dudas a tu corazón, cuando tú sepas qué hacer, qué va a pasar con tu vida, qué va a pasar, si de hecho haces dudas y dices, ya, ¿sabes que soy hijo de Dios o no soy? Porque mira cómo me hallo. En ese momento, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hermano, Dios le dice a Abraham, yo estoy aquí. Pero ¿sabes también qué le dice? Le dice, no te va a heredar este, sino un hijo tuyo.
un hijo tuyo, Abraham, será el que va a heredar la tierra, va a tener la herencia. Ese va a ser tu heredero. ¿Sabes qué hace Dios? Bueno, Abraham, si todavía no me entiendes, ven, sale fuera y ve la inmensidad del cielo y ve la cantidad de estrellas y dime si las puedes contar. Yo hace unos días, meditando un poco en este pasaje, yo decía, sabes, a veces nos falta un poco de esto, ¿no? Ver el cielo. A veces nosotros los hombres somos muy orgullosos, somos muy imponentes. Quizás a veces podemos decir, algunos pueden decir, bueno, yo soy muy hermoso, muy bien parecido. Otros pueden decir, bueno, es que yo tengo mucho dinero. Otros pueden decir, bueno, es que yo tengo mucho conocimiento. Otros pueden decir que yo soy un gran músico. Y para de contar, yo sé hacer muy buenos negocios. Y comenzamos de una manera u otra. Por lo que uno cree que es de uno, comenzamos a gloriarnos, comenzamos a engrandecernos, ¿no? Y nos imponemos quizás sobre otros por los méritos propios. ¿Sabes qué deberíamos hacer nosotros cuando nos sentamos así? Ver el cielo. Porque cuando ves el cielo, tú dices, ¿quién soy yo? Se decía que un hombre, un presidente de los Estados Unidos, cuando iban a visitarle, presidentes, embajadores, antes de comenzar a cenar, los invitaba al balcón y le decían, miren los cielos, miren las estrellas. Ok, ya la vimos. Ok, vayamos a comer, que ya hemos entendido realmente quiénes somos. Se fue. Que no, este hombre sabía el orgullo que cualquier hombre puede tener. No soy presidente, soy embajador. Mano, cuando usted ve el cielo y ve la inmensidad del cielo, usted dice, realmente Dios existe. Y no solamente existe, sino que es grande, es más grande que yo. Yo no soy nada. Un hombre del Señor decía, si tú te comparas con la inmensidad del cielo, del universo, la majestad de las estrellas, de los cosmos, y tú puedes decir, yo soy pequeño, ¿qué serás tú ante la presencia de Dios, que es mucho más grande y mucho más infinito que lo que Él creó? No, somos más pequeños, somos un gusano, como lo dije ese hombre del Señor. Somos como gusanos, menos que el polvo, mi hermano. Y Abraham va afuera, ve las estrellas y yo me imagino que lo que Abraham ve y lo que percibe al ver las estrellas es algo que nunca antes había percibido, sin esto que Dios se lo pide. ¿Sabes por qué? Dios le dice, si la puedes contar. Yo hice el intento en estos días, salir al patio y traté de contar las estrellas y fue imposible. ¿Y sabes algo? Para Abraham hubiese sido más imposible, porque Abraham de seguro vio más estrellas. Porque hoy en día la contaminación visual, que es muchas luces, muchas lámparas, no nos permiten percibir realmente la cantidad real de estrellas que están iluminando nuestros cielos. Así que Abraham, bueno, sale y Abraham me imagino que queda con la boca abierta. Se queda pasmado y dice, Señor, ¿cómo hago para contar tantas estrellas? Pues bueno, Abraham, quiero decirte algo. Así será tu descendencia. Lo más grande, espléndido, lo incontable, el Señor lo tomó para decirle a Abraham, esa será tu descendencia. O sea, será incontable, Abraham. Mi hermano, realmente lo que Dios da es grande y es mucho más de lo que pedimos, ¿sabes? Si no, la libertad siempre al hombre de pedir lo que él quisiera pedir, o al menos hacer lo que el hombre pide, porque si fuera de esa manera, nuestra vida fuera una ruina total. Oh, Señor, no sé, dame un poquito más de dinero, no sé, más comodidades. ¿Y qué pasa luego cuando te mueres? Todo se pierde, todo se pierde. Hermano, Dios da lo que necesitamos y sus promesas son fieles, verdaderas. Y cuando Dios hace esto, es confirmar y confirmar nuevamente lo que había prometido.
Pero habiendo dicho esto, Dios dice, ok, Abraham, ¿tienes dudas? Recuerda quién soy yo. Pero también recuerda, además de quién soy yo, recuerda lo que yo te voy a dar. O sea, recuerda lo que yo te prometí. Recuerda. Y cuando vamos a seguir leyendo, dice luego, y creyó a Jehová Abraham. ¿Y qué dice luego? Y fue contado por justicia. Ya va, pero Abraham no creyó allá en la tierra de Ur, de los caldeos, como para salir de la tierra. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué si ya hay de que Moisés diga, y Abraham creyó a Jehová, creyó a Dios? ¿Sabes algo, mi hermano? La palabra dice que el justo vivirá por fe. ¿Qué quiere decir eso? Todos los días, mis hermanos, debes vivir en fe y creer constantemente lo que la palabra dice. Todos los días, a cada momento, a cada instante, porque el peligro de la incredulidad y de la duda siempre estarán ahí. Así que lo que sucede acá es que Abraham tenía dudas. Dios le da estas dos respuestas. ¿Y sabe qué pasó con Abraham? Dice acá, creyó a Jehová. Señor, es cierto, Padre, creo en ti. Y sabes, esto es una muestra, mi hermano, que el antídoto fue tomado a tiempo. Fue tomado a tiempo y que los resultados son evidentes. ¿Cómo saber, mi hermano, si yo he tomado el antídoto a la duda? Es claro, cuando crees a Jehová, cuando tú respondes en fe a la promesa de Dios, a lo que Dios es, entonces tú has sido sanado de la duda y guardado del peligro de la incredulidad. Pero aquí lo impresionante, mi hermano, a mí me impresionó fue quizás por un momento sentir que estaba leyendo palabras de la carta de Pablo en los Romanos y palabras del apóstol Pablo a los hermanos de Gálatas. Decía, ya, pero esto es un pedazo del Nuevo Testamento, o sea, ¿qué pasó acá? Y le fue contada por justicia. Bueno, Pablo resalta o predica este principio. La justicia es porque por la fe, es por sola fe. Y cuando tú entiendes esto y tú dices, ya va, entonces el mensaje de la justicia por la fe no es meramente una percepción o una visión del apóstol Pablo, sino que además es una visión bíblica, antigua, lo que Dios siempre quiso hacer. Sí, mi hermano. Antes de que Cristo viniera, aún en el Antiguo Testamento, siempre la justicia ha sido por la fe, nunca ha sido por obras. Así que si tú crees que, bueno, Abraham fue llamado por Dios porque se portó bien, no, Abraham era un idólatra. Abraham era un pagano. En él no se podía hallar nada bueno y sin embargo Dios le daba promesa. ¿Pero por qué? Porque por la fe se le da contada justicia. Sencillo por la fe. Y wow, que esto sí choca, ¿no? Con el orgullo humano. Todos queremos que se nos reconozca nuestros méritos, o al menos pensar y decir, bueno, yo soy cristiano, o conozco a Dios, o creo en Dios, porque yo he hecho algo para merecerlo. No, mi hermano, no, mi amigo, la salvación no se gana, la salvación se recibe por gracia. Pero ¿cómo se recibe? ¿Cómo yo recibo esa bendición de la justicia otorgada, de esa justicia puesta? Por medio del ejemplo de Abraham, nos muestra cómo es eso. Es por medio de la fe. Pero la fe por sí sola, tú puedes decir, sí, yo tengo fe en la fe. O sea, yo tengo fe en que la fe logra algo. Yo creo que la fe es importante, de hecho, para la existencia humana. Todos debemos ser religiosos, todos debemos tener fe o creer en algo. Sí, la religión es algo innato del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para adorar. Y aunque el hombre no quiera adorar al Dios verdadero, al Dios vivo, él siempre va a estar adorando. Así que va a ser un hombre religioso. Va a creer en la Virgen María, va a creer quizá en las piedras, en la serpiente, la culebra, en el elefante. Incluso el ateo en algo cree,
Entonces el hombre es un hombre religioso. Entonces hay que ser más claro realmente de qué fe está aquí hablando. Pues como es un hombre del Señor, como decía el pastor de la Iglesia Reformada de Madrid, él decía, el valor de esta fe la da Dios mismo. No solamente porque Dios da la fe, como dice Efesios capítulo 2, sino porque además esta fe cobra un valor significativo, único, pues esta fe está fundamentada y está descansando en la persona de Dios. Para ser más explícito, en la persona de Cristo, Nuevo Testamento. Así que el valor de esta fe y lo que la hace única es en quién está colocada. Así que mi hermano y amigo, la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, pues por medio de esto su justicia ha sido colocada a nuestra cuenta, a nuestro lugar. Pero ¿qué pasa luego? Pues dice el Señor, yo soy Jehová tu Dios, otra vez, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Mi hermano, Dios sigue atacando, ¿no? Lanzando respuestas, palabras al corazón de Abraham. Y en este caso le dice nuevamente, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Pero, ¿por qué dice esto el Señor? Si usted recuerda un poco más adelante, ya vamos a llegar a ese punto, si el Señor lo permite, ¿no? Pero el pueblo de Israel, cuando el pueblo estaba dudando, incrédulo, y Dios mandaba profetas, ¿qué dicen los profetas? Yo soy Jehová, tu Dios. O sea, yo soy el que soy. Yo soy el verdadero Dios y yo soy tu Dios. Yo soy tu Señor, que te saqué de la tierra de ¿qué? De Egipto. Hace una conexión entre lo que es Dios y lo que es para ellos y lo que Dios ha hecho con ellos. ¿Pero por qué, mi hermano? Porque nosotros sufrimos tristemente ese problema. ¿El problema cuál es? Que olvidamos fácilmente las cosas. Mi hermano, aún lo glorioso, lo único y lo sobrenatural que Dios ha hecho en nosotros, como es rescatarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz admirable. Ese acto glorioso de haber sacado de las garras de Satanás y del infierno para ahora ser pueblo y nación santa, adquirido para Dios. Esa realidad, mi hermano, aunque parezca sorprendente, a veces se nos olvida. ¿Sabes qué hace Dios? ¿Qué hace la palabra de Dios? Siempre buscará recordarnos de dónde salimos. ¿Quiénes éramos? Porque nosotros lo olvidamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué hemos de recordar de dónde nos sacó el Señor? Mi hermano, porque el poder de Dios que te salvó, que te rescató, mi hermano, es el mismo poder que te puede sustentar y te puede guardar en momentos de dificultad, en momentos de prueba. Es el mismo Dios, el mismo Señor. Él no cambia de parecer o de decisión. Él sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Como dice el apóstol Pablo, si aún siendo enemigos fuimos justificados para salvación y fuimos perdonados, ahora cuanto más siendo justificados, siendo pueblo de Dios, siendo comprados por su sangre, no habremos de recibir todo lo que Él ha prometido. ¿Cómo debemos recibir las riquezas, las bondades de Dios? Hermano, ya Dios había hecho algo en Abraham y Dios se lo recuerda. Te saqué de esa tierra, pero ¿para qué? Para heredar una tierra. ¿Qué quiere decir esto, Abraham? Abraham, yo no he terminado contigo. ¿Te das cuenta? Yo no he terminado, Abraham. Mi hermano, el Señor no ha terminado la obra en tu vida y en mi vida. No ha terminado. Así que no es momento de decir, bueno, yo tiro la toalla, no, ya dejo de andar, no me dejo de congregar, voy a dejar de orar, leer mi Biblia. No, no hagas eso.
Recuerda de dónde Dios te sacó y para qué te sacó. Para que tú sigas corriendo el camino y la carrera de la fe. Recuerda, ¿para qué y por qué fuiste salvo? Y Abraham todavía tiene dudas al parecer. Si te das cuenta, todavía las dudas entran en su corazón. Pero lo que Abraham hace es lo que usted debe hacer. Las dudas son inevitables, te lo aseguro, van a venir a tu corazón. Pero cuando venga mi hermano, lo que Abraham hace, preguntarle al Señor, ir a su presencia. Abre tu corazón a Él, derrámalo ante su presencia para que Él dé respuestas que sanen tus heridas, que aclaren tus dudas. Pues dice luego el Señor, ok Abraham, ¿tú quieres una señal de que realmente vas a poseer, de que vas a tener esto? Ok, tráeme una becerra de 3 años, tráeme una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y un palomino y una tortuga. ¿Por qué el Señor pide esto? Pues bueno, luego vemos que Abraham dice que acá lo partió por la mitad y lo puso enfrente una de la otra, mas no partió las aves. Y el significado de este hecho, de lo que Dios le pide a Abraham que haga, debido a que él pidió una señal, se va a entender un poco más en la última división. Así que quisiera avanzar un poco a la segunda división donde dice, versículo 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí, será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Cuando usted lee este pasaje, no sé si usted, pero yo cuando leí este pasaje, yo pensaba era en Éxodo, ¿o no? El Éxodo. Dios le ha profetizado, le ha hecho ver a Abraham lo que va a pasar incluso luego de muchos años. Pues le dice, 10% que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Pero en tierra de quién? Egipto. Y allí será esclava y será oprimida 400 años. El Señor hasta da números. 400 años van a ser esclavizados. Pero ¿qué va a pasar contigo? Ahora, tú vendrás a paz. Vendrás a tus padres en paz y serás sepultado. Y la 4ª generación volverá acá, o sea, a Canaán, a esta tierra, va a volver. Pero ¿por qué en ese momento? Lo dice, porque aún no ha llegado el colmo de la maldad del amorreo hasta aquí. El Señor es tan misericordioso, tan bondadoso, que aún muestra misericordia para con los impíos, para con los pecadores. Mi hermano, Dios es paciente, muy paciente. Dices, pero ¿qué estás hablando? Hermano, cuando el pueblo vuelve a la tierra de Canaán, ¿sabes para qué vuelve? Para tomar lo que era de ellos. ¿Y cómo lo tomaron? Por la guerra, a la fuerza, matando, eliminando a personas. Quizás muchos, a veces, comentaristas o estos documentales de History Channel, hablan de lo sangriento que era el ejército de Josué, cuánta maldad, cuán innaturales fueron para matar hasta niños, familias enteras. Cuánta sangre no derramaron. Hermano, pero acá el pasaje nos habla de que ellos hacían el mal, vivían en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Es muerte. Pero el Señor fue paciente para con ellos. Pues aquí dice, no, todavía no. Todavía ese nivel de maldad no ha llegado a los extremos. Y no sé si usted ha visto una serie de esta, ¿no? Que relatan estos hechos, pero a veces ayuda un poco a imaginarse cómo estas personas eran malvadas, mis hermanos, muy malas. El amorreo, aquí dice el pereceo, el eteo, todos estos hombres eran malvados, despiadados. Sin embargo, Dios dice, bueno, Abraham, en ese tiempo, luego de 400 años, yo voy a hacer justicia. Porque Dios no es solamente el Dios de Abraham, Dios es el Dios del mundo. Él gobierna el mundo y al mundo va a impartir justicia. Así que mi amigo aquí presente,
No confunda las cosas. El que tú veas a un hombre asesinar a otro, matar, el que tú veas a un padre violar a sus hijos, a su hija, el que tú veas tanta injusticia y maldad en este mundo, no te debe hacer a ti pensar que Dios no está gobernando, de que Dios no existe, de que Dios quizás ha tapado sus oídos y ha cerrado sus ojos a la maldad de este mundo. No, mi amigo. No, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios en su paciencia espera, ¿qué cosa? Que los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Solamente por eso. No es que el Señor tarda su promesa de justicia e ira sobre este mundo, sino que Él es paciente. Todavía no ha llegado el momento. Así que mis hermanos, mira la gracia del Señor al mostrar incluso esa misericordia para con los malvados y pecadores. Que solamente por una mentirita ahí debían de ser consumidos por el Señor. Pero el Señor dice, todavía no. Pero también podemos ver, mi hermano, cómo Dios le hace ver a Abraham el sufrimiento por el cual el pueblo habría de pasar. Y nosotros sabemos, hermano, por qué sucede eso, pero ¿por qué Dios se lo dice a Abraham? ¿Por qué se lo quiere mostrar? Hermano, lo que muestra esta profecía es que a pesar de que el pueblo de Israel atentara contra el propósito para el cual fue llamado y fue escogido, Dios al final de todo iba a cumplir su propósito, iba a cumplir sus promesas. El pueblo fue desobediente, rebelde y Dios sería aún todavía fiel a lo que prometió. Así que lo que vemos, mi hermanos, es un despliegue de la fidelidad de Dios y del cumplimiento verdadero y a su tiempo de lo que Dios había prometido. Pero ahora pasemos a la última división, una alianza bajo sanción o un pacto bajo sanción. Dice versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cedeos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y como alguien decía jocosamente, y todos los feos, toditos estaban ahí. ¿Qué quiere decir acá este pasaje? ¿Qué está sucediendo acá? Recuerdan, yo les dije acerca de los animales partidos por la mitad y separados, puestos uno frente al otro. Aquí vamos a entender eso. O sea, ¿por qué Abraham hace eso? Mi hermano, cuando vamos al libro de Jeremías, por cuestiones de tiempo no vamos a pasar mucho tiempo en ese pasaje, así que lo voy a leer, pero usted va al libro de Jeremías y usted se halla ahí con un ritual, ¿verdad? Y este ritual es igual que este. Se parten animales en dos. Pero acá lo que es explícito y claro es lo que sucede. Y es que las personas deben pasar por medio de estos animales partidos. Cuando alguien hacía un pacto o una alianza, la idea era que ellos pasaran por medio de estos animales partidos en dos. ¿Quiénes? Las dos personas involucradas en el pacto. ¿Por qué? Porque es una declaración visual y pública, ilegal, judicial, de que si alguno de ellos no cumplía con lo que había prometido, iba a ser partido en dos como esos animales. Eso es lo que significa. Y mi hermano, según lo que la palabra de Dios comunica acerca de un pacto, es un pacto. Un pacto es una alianza y un compromiso que se hace bajo sanciones. Es bajo sanción que se hace. Es bajo la sanción de que si alguien incumple el pacto, tendrá que ser castigado. Y no hay una forma más gráfica y más profunda de declarar esto que decir, yo seré partido en dos como estos animales si yo no cumplo mi palabra, si yo no cumplo lo que prometí. Pero ¿sabes que aquí lo espléndido y lo
Lo increíble, mi hermano, es que si Jehová hizo un pacto con Abraham, ¿pero qué sucede? Recuerda, ya era de noche, ya todo estaba oscuro, ya todo estaba oscurecido. Y dice, sucedió que puesto el sol, ya oscurecido todo, se veía un horno humeando, como un horno humeando, o sea, había un gran humo y una antorcha de fuego. ¿Qué hacía esta antorcha? Dice, se paseaba por entre los animales divididos. ¿Qué está haciendo? Hermano, cuando usted va a la escritura, usted sabrá y entenderá que el fuego es una teofanía de Dios. Es una figura, una señal, una muestra de Dios, de su presencia. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel estaba reunido y sobre el tabernáculo venía fuego? La presencia de Dios está ahí. Monte Sinaí, la presencia de Dios está ahí. Y dice acá que una antorcha de fuego pasó por entre los animales divididos. ¿Qué quiere decir esto? Dios se comprometió con Abraham a cumplir, ¿qué cosa? El pacto. Le dijo, sabes, Abraham, yo voy a cumplir mi palabra, confía solamente en eso. Y ya, yo creo que debería ser suficiente, y de hecho sí es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Ella siempre se cumple. Pero Abraham quería una señal, entonces una señal la voy a dar. ¿Qué te voy a dar? Una muestra, Abraham, de que yo me comprometo a hacer lo que voy a hacer, porque si no, yo seré partido en dos, como estos animales aquí presentes. Es lo que Dios está diciendo. Pero lo impresionante del pasaje, no solamente que Dios pase por medio de esos animales partidos en dos, sino es por qué Abraham no pasa por medio de esos animales. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham solamente quedó expecto, fue un testigo del compromiso que Dios hace bajo sanción de lo que él había prometido. Abraham, mi hermano, no pasa por medio de estos animales partidos en dos. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, ¿qué informa una realidad como esta? Mi hermano, ¿qué pasa como este muestra normalmente la misericordia y gracia de Dios? ¿Sabes por qué? Porque no somos nosotros, no eran nosotros los que habríamos de pagar el incumplimiento del pacto, sino uno que siendo Dios tuvo que ir a la cruz, su cuerpo crucificado, maltratado, escupido y rechazado por los hombres para morir y pagar el precio de la infidelidad del pacto. De un pacto de ley. Mi hermano, Dios pagó el precio de la infidelidad. ¿Pero en quién? En Cristo. Mi hermano, Cristo se paseó entre los animales partidos en dos. ¿Para qué? Para que ahora, teniendo la fe en Él, seamos contados, se nos ha contado como justicia. ¿Pero por qué? Porque ya alguien pagó nuestra infidelidad. Tú puedes decir, ok, si Cristo me justificó, Cristo me da su justicia, y sí lo hace. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con tu pecado, con mi pecado? ¿Qué pasa con eso? ¿Tú crees que Dios, siendo un Dios justo y santo, no habrá de castigar tus mentiras, tu vida pasada y aún todavía los pecados que tú cometes hoy en día? Sí, la paga del pecado es muerte. Entonces la pregunta es, ¿quién pagó eso? ¿Quién lo pagó? Mi hermano, Cristo lo pagó. Cristo. Así que a veces pensamos, sí, soy justo, sí, sí, eres justo por la fe en Cristo. Pero esa misma fe en Cristo, mi hermano, lo que permite es un acto de sustitución, es un acto de cambio. O sea, Cristo te dice, toma toda mi justicia de la cuna a la tumba y ahora tú dame tus ropas sucias. Porque Dios requiere justicia. Dios requiere justicia. Hermano, cuando Dios pasa por medio de estos animales partidos en dos,
Es Cristo asumiendo el precio y la paga de tu condición y de mi condición. Es Cristo mismo el que nos permite ver y entender un pasaje como este, donde Cristo es el precio de nuestra salvación. Es el precio de rescate y de salvación de hombres como nosotros, pecadores, mi hermano. Realmente la gracia de Dios es infinita, incomparable. Y cuando tú peques y caigas, mi hermano, levántate en fe para arrepentimiento, pero también para recordar que ya uno murió para darte justicia, para poder entrar a la presencia de Dios y alzar tus manos y en su presencia clamar por misericordia y gracia, que por ese sacrificio tú tienes la posibilidad de ser escuchado por Dios, de ser auxiliado por Dios, de ser ayudado por Dios. Pero también recuerda que por esa razón y por ese sacrificio único de Cristo, es que ya todos tus pecados han sido perdonados. Hermano, es Cristo mostrándose aquí. Y cuando tú ves el Evangelio, cuando tú ves a Cristo en el Antiguo Testamento, pasa esto. Comienzas a entender todo. Y comienzas a ver la gloria de Dios y la mayor manifestación de Dios mismo, Cristo Jesús. Por eso que cuando Pablo dice, por la faz de reflejo, ¿de quién? De Cristo. Conocemos a Dios. Conocemos, mi hermano, su gracia y su misericordia. Pero como vemos, esa gracia del Señor es tan grande, tan espléndida, que aún todavía hay algo de ella para los hombres que no han creído todavía en Cristo. Hay hombres que todavía no han creído por fe en Cristo, no habiendo creído en Cristo para que se sea esa justicia otorgada en su lugar y así ser justificados. No porque, bueno, yo me justifico, no. Justificación es que tú eres declarado justo, inocente, aún siendo culpable porque alguien aboga por ti, porque alguien es tu representante. Eso es justificación. Pero ¿qué pasa con los hombres cuando no han creído en Cristo? Pues bueno, mi amigo y amiga que estás acá, si tú no has creído en Cristo, déjame decirte que todavía hay algo de gracia y misericordia para ti también. Todavía hay tiempo. ¿Sabes por qué? Porque todavía no se ha colmado la maldad del amorreo hasta aquí. Por eso hay esperanza. Dios va a derramar su ira, pero todavía Dios la aguanta. Pero mira, ¿pero por qué Dios no derrama su ira en este instante? ¿Por qué? Hermano, porque hay uno allá en el cielo clamando al Padre, Señor, todavía no, Padre, todavía no. Recuerda que yo morí por ellos. Señor, todavía faltan, Padre. Todavía no derrames tu ira sobre el mundo. Hermano, Cristo mismo es el que detiene la ira de Dios. ¿Para qué? Para que hombres como tú, que no han creído en Cristo y no están siendo protegidos por Cristo de la condenación eterna, de la condenación venidera, tengan la oportunidad de recibir justicia por medio de qué? Por medio de la fe en quién? En Cristo Jesús. Así que mi amigo, hay esperanza todavía para ti. Pero no espere que llegue el momento. No espere que sea tarde. Porque luego de 400 años, Dios derramó ira y juicio sobre estos pueblos. No sé en verdad si a ti serán 20 años, 5 años, una semana, 2, quizás un día, incluso horas, no sé en verdad. Pero no esperes que sea tarde para creer en Cristo. Para arrepentirte de tus pecados y permitirte tener el privilegio de ser parte del pueblo de Dios, de la herencia de Dios. De permitirte conocer y vivir con el Dios de pactos, con el Dios de alianza. Así que mi amigo, aquí presente, esa es la resolución que podría tomar, tomando en cuenta tu condición, cree en Cristo, que todavía estás a tiempo. Cree en Cristo y permite que Él sea el sacrificio expiatorio de todas tus maldades. Y mi amigo, ese es el mensaje para ti. Y mis hermanos, iglesia,
habiendo entendido de que Dios y su palabra son el antídoto para nuestras dudas, mis hermanos, vayamos a su presencia. Estemos ahí siempre. ¿Sabes por qué? Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Porque en la presencia del Señor, mi hermano, tus dudas serán resueltas para que la incredulidad no te ahogue. Hermano, entiende que Cristo es Dios, el que te va a sacar de la duda, de la incredulidad, de los temores. Es el Señor. ¿Recuerdas a Pedro? Señor, quiero caminar sobre las aguas. Señor, quiero correr sobre las aguas. El Señor le dice, ok, Pedro, está bien, tú lo quieres hacer, hazlo. ¿Qué pasó con Pedro? Casi que a mitad de camino comenzó a hundirse. Pero ¿quién lo sacó? Fue Cristo que lo sacó. Así que mi hermano, recuerda que es Cristo, es el Señor el que va a liberarte de la angustia, de la duda, de la incredulidad con la cual todavía debemos luchar. Es el Evangelio, mi hermano. Es el Evangelio. No pongas tus ojos en el hombre, en las personas, en los medios, las formas que tú puedes lograr para calmarte. No, ve a Cristo, ve al Señor, para que hayas verdadero gozo y verdadera paz.